Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la segunda parte, en el segundo capítulo de Grandes Batallas de la Historia de España. Y vamos con el sitio de Bilbao, la primera guerra carlista. Fernando VII regresó a España en 1814 a la conclusión de la Guerra de Independencia contra los franceses, siendo entonces conocido como el Deseado. Recogió un pueblo destrozado por una guerra cruel pero vencedora a la postre y esperando en su rey para que lo llevase por las sendas de la recuperación, la concordia y la paz. Nada de esto hizo el monarca, que al final de su reinado en 1833 bien podría renombrarse como el Indeseable y ser considerado el peor rey de la historia de España. En octubre de 1833, apenas unos días después de la muerte de Fernando VII y fruto de su mal gobierno y de la división sembrada entre españoles, estallaba la primera guerra carlista, la primera de las 4 guerras civiles que padecería nuestro país en los siguientes 100 años. La causa era la disputa al trono de España entre los partidarios de la reina Isabel, hija de Fernando VII, de solo 3 años de edad en 1833, apoyada por los liberales y bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón, frente a los absolutistas y partidarios de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y sucesor al trono hasta el nacimiento de Isabel II, y la promulgación de la pragmática sanción aboliendo la ley sálica, que impedía reinar a las mujeres en España. No deja de ser paradójico que los partidarios de Carlos María Isidro, autoproclamado Carlos V, los carlistas tan defensores del tradicionalismo español, de Dios, patria y rey, defendieran una ley moderna que vedaba el acceso a la mujer a la realeza, contraponiéndose a la milenaria tradición castellana de permitir dicho acceso si no existía heredero varón. Los isabelinos o liberales tenían en su poder el gobierno, con los resortes económicos y de poder que eso significaba, todo el ejército y la armada, y de su parte estaba la alta nobleza y el alto clero, así como la burguesía. Inglaterra, Portugal y Francia apoyaron la opción liberal de Isabel II, firmándose el Tratado de la Cuádruple Alianza entre estas 4 naciones citadas en Londres el 22 de abril de 1834, llegando a España algunas tropas voluntarias. Por su parte, los carlistas encontraron el apoyo de los voluntarios realistas, milicias absolutistas surgidas en 1823 tras la derrota del trienio liberal y tolerada por Fernando VII. Bajo el clero, el campesinado, el reconocimiento de Portugal y la simpatía internacional de Austria, Rusia, Prusia y el Vaticano, si bien Roma no rompió relaciones con Madrid. El carlismo tuvo gran arraigo en toda la mitad norte del país, mientras que en el sur solo encontró sustento en las serranías de Ronda y Cádiz. En esta primera guerra carlista, la más extendida por el territorio nacional de las 3, la batalla decisiva fue el sitio de Bilbao, como veremos a continuación. El principio de la guerra sonreía contra todo pronóstico al bando carlista. ¿Las razones? Su convicción de luchar por unos ideales, la identificación con el territorio y la sociedad rural, y en contar con un excelente general, el mítico Tomás Zumalacárregui, nacido en Ormaiztegui, Guipúzcoa, en 1788, había luchado en la defensa de Zaragoza y con partidas de guerrilleros en el País Vasco y Navarra durante la Guerra de Independencia, que concluyó como capitán. Durante el reinado de Fernando VII alternó tiempos de depuración con ascensos, dada su militancia en el bando absolutista. En 1833 Zumalacárregui era coronel, pero estaba sin mando y bajo vigilancia en Pamplona. Logró huir y pasarse al bando carlista, que le concedió la dirección de las tropas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Como prueba de su sencillez, nunca usó uniforme durante la guerra, siendo su prenda habitual un chaquetón de piel y la cabeza cubierta con las características boina roja de los tradicionalistas. Zumalacárregui protagonizará la primera etapa de la guerra entre diciembre de 1833 y junio de 1835. Con un marcado carácter guerrillero, el general carlista domina los campos vascos y derrota a los generales isabelinos Vicente Quesada, José Ramón Rodil, Francisco Espoz y Jerónimo Valdés, pero sin ocupar ninguna ciudad importante y no pasando de hacerse con poblaciones en general menores de 5.000 almas. La idea de Zumalacárregui era tomar Vitoria en la ruta de Madrid y en zona de simpatías carlistas y avanzar luego hacia la capital de España con 30.000 hombres para obligar a negociar al gobierno de la reina regente María Cristina. Pero su rey don Carlos, el pretendiente al trono, le iba a cambiar de manera decisiva el objetivo, exigiéndole tomar Bilbao. A don Carlos le había convencido sus consejeros de la necesidad de poseer un puerto y una ciudad de primera categoría con el mar Cantábrico para reforzar su posición internacional y garantizar la entrada de suministros extranjeros. Bilbao reunía las características y además podía apostar a la guerra
podía aportar a la guerra su importante industria siderúrgica y su pujanza económica, de la cual el carlismo andaba escaso. Así que, aunque a regañadientes, porque sabía de la dificultad de tomar esa plaza y de las fuerzas que habría de distraer, Zumalacárregui cumplió las órdenes y puso sitio a Bilbao el 10 de junio de 1835. El gobernador militar de Bilbao era el brigadier Rafael Aristegui Vélez, conde de Mirasol, de 41 años y natural de Jerez de la Frontera. No tenía el talento de Zumalacárregui, pero sí férrea voluntad de resistir y prestigio entre su tropa. A sus órdenes disponía de una importante guarnición militar, 5 batallones de infantería procedentes de los regimientos de voluntarios de Valencia, del Voluntarios de Gerona, del Provincial de Ronda y del Provincial de Compostela, 2 compañías del Real Cuerpo de Artillería y diversas unidades menores de zapadores, artilleros e infantes. Bilbao estaba defendido por 4 fortificaciones: el fuerte de la Rinaga, que defendía la plaza de la orilla derecha de la ría, el de Mayona, en el lado izquierdo, el de Circo de Begoña, el más adelantado de la línea, y el de Solocoeche, a mitad de la línea. Sumaban en estos fuertes 12 piezas de artillería que el conde de Mirasol había reforzado con algunos cañones y alguna batería de cohetes solicitados a la armada. Aunque la entrada de la ría había sido bloqueada por los barcos hundidos, los defensores de Bilbao tenían posibilidades de resistir un largo asedio hasta la llegada de refuerzos por tierra. Por ello, Zumalacárregui no planteó un sitio largo, sino tomar la plaza rápidamente. La rodeó con 12 batallones de infantería, unos 12.000 hombres y 9 piezas de artillería, y tras intimar a la rendición, rechazada por los defensores, el 14 de junio comenzó el bombardeo, precediendo en los días previos de fuego de fusilería. A pesar de la inferioridad carlista en artillería, quedó listo para el asalto el puente del fuerte del Circo de Begoña, cuya batería había sido anulada. Por esa brecha debería haber irrumpido la infantería carlista, más o menos cuando estaba preparada para ello. Zumalacárregui fue informado de la falta de munición y hubo que aplazar el ataque. Pero al día siguiente, el contratiempo en el bando carlista resultó peor. Una bala de fusil procedente del fuerte de la Rinaga alcanzó en la pierna a Zumalacárregui cuando inspeccionaba el frente en la llamada Casa de Quintana, cerca de la iglesia de Begoña. Retirado del combate y negándose a que se le extrajera el proyectil, la herida degeneró en septicemia y el gran general carlista acabó muriendo 9 días después en casa de su hermana en Cegama, a 60 kilómetros de Bilbao, donde se había llegado trasladado sobre un sofá y a hombros de sus soldados. Don Carlos lo ascendió en los postreros instantes a capitán general, pero a pesar de encontrarse en Durango a solo 35 kilómetros de distancia, no tuvo el gesto de acudir a despedir a su mejor y más leal soldado. La baja de Tomás de Zumalacárregui resultó un golpe fatal para el carlismo. Aún así, el sitio a Bilbao continuó, siendo sustituido por el lugarteniente, el general Francisco Benito Eraso. El ejército isabelino logró taponar la brecha del Circo de Begoña y el carlista optó entonces por abandonar la táctica de Zumalacárregui, de un asedio rápido, optando por intentar doblegar la ciudad bombardeándola. Desde el día 16 de junio hasta el 29 del mismo mes, Bilbao fue sometido a un bombardeo sin resultados prácticos alguno. Paralelamente, durante esas 2 semanas, el general Baldomero Espartero, con tropas isabelinas procedentes de Santander y San Sebastián, intentó auxiliar a los defensores de Bilbao, pero fue frenado por los carlistas en Portugalete, a 14 kilómetros de la ciudad. Tanto la salida de los defensores como los intentos de la tropa de refuerzo fueron derrotados por Eraso en varias acciones. La más notable fue la del puente de Castrejana, el 24 de junio. Pero, como había previsto Zumalacárregui, la prolongación del asedio no favorecía a los carlistas mientras llegaban más refuerzos isabelinos a las órdenes del general Luis Fernández de Córdoba. El 26 de junio, el pretendiente don Carlos visitó a su ejército recorriendo las trincheras intentando dar ánimos. Tan cerca estuvo del combate que casi fue alcanzado por el fuego enemigo. El día siguiente fue cuando más bombas y granadas cayeron sobre Bilbao, cerca de 200, resultando muy dañado el fuerte de la Rinaga. Nuevamente los carlistas instaron a la rendición, que fue rechazada por el conde de Mirasol, esta vez con más determinación al saber de la inminente llegada de refuerzos. El 30 de junio las fuerzas carlistas comenzaron a retirarse ordenadamente y sin luchar, levantando el cerco a Bilbao. El 1 de julio, Espartero y Fernández de Córdoba estaban en Bilbao entre el alborozo de la población. Los defensores habían pagado el precio de 31 muertos y 130 heridos. Mientras el bando carlista, las bajas fueron mayores, sobre todo por el efecto de la superior artillería isabelina, pero no estaban contabilizadas.
El conde de Mirasol, el defensor de Bilbao, sería ascendido unos años después a teniente general y llegaría a ser ministro de la guerra en 1851, durante la década del gobierno del Partido Moderado. Se había consumado así el primer gran fracaso de la causa tradicionalista en la guerra, al que se sumarían los de las expediciones del general Gómez en 1836 y la real protagonizada por el propio don Carlos en 1837, que recorrerían España sin conocer la derrota. Conquistaría Córdoba por apenas 2 semanas la primera y llegaría a las puertas de Madrid en la segunda, pero sin afianzarse en ningún punto ni lograr la sublevación general que buscaban. Antes de que concluyese la primera guerra carlista con el abrazo de Vergara el 31 de agosto de 1839 y con la salida de España del pretendiente el 14 de septiembre de 1839, de nuevo Bilbao volvería a ser en 1836 objetivo carlista con 2 breves asedios de menor intensidad que el primero, pero con idéntico resultado negativo, del 23 al 28 de octubre y del 8 al 24 de diciembre. Este último causando 250 muertos y casi 2000 heridos entre los habitantes y la guarnición militar. Pasados bastantes años, en el marco de la Tercera Guerra Carlista, ya circunscrita a los frentes vasco-navarro, catalán y del Maestrazgo, de nuevo los carlistas volvieron a intentar conquistar Bilbao, poniéndole sitio el 21 de febrero de 1874 y el 1 de mayo del mismo año. El 2 de ese mes se levantó el cerco gracias al esfuerzo de los generales Serrano, Concha y Castillo. Miguel de Unamuno es el autor que mejor ha descrito en su novela Paz en la guerra la ambientación que se vivió en Bilbao, ambientación trágica de aquel asedio. El sitio duró 70 días, de los cuales 39 fueron bombardeo real y los 31 restantes se completaron con descargas de fusil. Las baterías carlistas arrojaron 5.369 bombas y 1.307 balas, 107 granadas y 2 cargas de metralla, es decir, 280 toneladas de hierro y 40 de pólvora. El 8% de las bombas estalló en el aire, el 27% no llegó a explotar y el 65% restante hizo estragos dentro del perímetro urbano de Bilbao. Fallecieron por impacto directo de proyectil 75 personas, de las cuales 46 era población civil, mujeres la mayor parte. Se calculan en 148 bajas las bajas por herida y contusiones entre militares y bomberos y 180 aproximadamente las de la población civil. Este nuevo fracaso carlista dejó en evidencia su imposibilidad de tomar una ciudad y la villa de Bilbao se convirtió en un icono de los liberales vascos. Consecuencia de esto, en 1875 se fundó en Bilbao la sociedad El Sitio, histórico foro del liberalismo vasco aún hoy existente y pujante. Por su tribuna de oradores han pasado las figuras más relevantes de la vida pública y política española durante los últimos 140 años. De carácter abierto, tolerante y plural, es fiel a los planteamientos del Estado de Derecho y la Constitución española de 1978. Durante la Guerra Civil de 1936, que algunos historiadores consideran como una cuarta guerra carlista, los requetés, la organización paramilitar tradicionalista creada a principios del siglo XX, encuadrados en el Ejército Nacional, alcanzaron por fin el objetivo imposible del carlismo. El 19 de junio de 1937 los nacionales ocuparon Bilbao, hasta entonces defendido por republicanos y nacionalistas vascos, siendo la Quinta Brigada Navarra, a las órdenes del general Juan Bautista Sánchez, la primera unidad en entrar en la ciudad. La toma de Bilbao decantó de manera decisiva el frente del norte del lado del ejército rebelde. Asimismo, resultó una gran victoria moral y propagandística para los requetés, que evocaron el recuerdo de Zumalacárregui, muerto en el asedio de la villa casi 100 años antes durante la primera guerra carlista, como hemos analizado aquí.